El Cuerpo Nacional de Policía fija su atención en los grandes clanes gallegos de la droga. Su actividad criminal va en aumento, así como sus relaciones con los narcos de Colombia. Somos muy conscientes de que la entrada en prisión de los capos, la mayoría de los capos gallegos, hace que desde prisión vuelvan a establecer alianzas con otros grupos colombianos y que vuelvan a establecer alianzas con nuevos grupos de lancheros. Hace falta pensar en el crimen organizado de la mafia italiana o de situaciones que se pudieron vivir en Colombia en los años 80 con Pablo Escobar, sino en hasta qué punto podría haber llegado la situación en Galicia, y por suerte no ha llegado si no se contase, a qué punto podría haber llegado si no se contase con ese trabajo operativo, policial, de investigación y especializado. Hoy en día existen en Colombia gallegos con mucho dinero, muy adinerados, que tienen inversiones y tienen contactos con Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Ecuador, para salir con las grandes compañías de exportación, y exigen, por supuesto, que haya una inversión de las dos partes, tanto la que va a la salida como la que va a llegar. Si no hay inversión, casi siempre en un 50 y 50%, no van a entrar en el juego para exportar la cocaína. En octubre de 2021, las autoridades españolas interceptaron 2 veleros con 8 toneladas de cocaína en dirección a Galicia. Los alijos marcaron un récord mundial por ese medio de transporte. El narcotráfico internacional crece sin control en una tormenta perfecta de cargamentos de drogas por tierra, mar y aire. Europa, ávida de sustancias, se ha convertido en el principal mercado y en el objetivo número 1 de las redes criminales. El barco fue muy al norte y se encontró con el huracán Sam. Nosotros nos quedamos esperando en la isla de Flores, en las Azores, una de las últimas de las islas más al oeste de Azores, y ahí esperamos un poquito a que pasara lo más gordo del huracán. Estuvimos 2 días y medio y ya luego salimos a buscarlo. Ellos se encontraron con vientos de casi 50 nudos, o sea que casi 100 kilómetros por hora. Tuvieron que navegar con tormentín, casi sin velas, porque el viento era tremendo. La forma por vía marítima para introducir la cocaína a Europa es en mercantes que vienen de Sudamérica y en alta mar son recibidos por barcos pesqueros para después ser transportados a los puertos de Europa. Si tienen la mercancía, que viene un mercantil, la tienen ahí a 200 o 300 millas, ellos la van a tratar de introducir en cualquier método. Hemos detectado recientemente una lancha de perfil bajo, lanchas rápidas, que son muy utilizadas entre Sudamérica y Centroamérica, o entre Sudamérica y Estados Unidos, pero que hasta ahora no habían sido descubiertas en nuestro país. Tú en el mar tienes que ir jugando con la ola, es decir, va en este patrullero para esto es bueno. En cambio una planeadora, tú vas en la zodia y tal, y llegas molido donde vayas. Porque tienes que ir moderado o pegándote bofetadas. Siempre se va a procurar hacer el abordaje evitando las horas de cambios de guardia. En la mercante normalmente cambian a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana y a las 8 de la mañana. Entonces nosotros vamos a hacer el abordaje pues a la 1 de la mañana. Entiende que la gente está media dormida y la otra no está tan despierta para el cambio de guardia. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, et on le constate. Hoy en día, cada vez hay más operaciones de autoridades como vigilancia aduanera. Tienen barcos transatlánticos que pueden navegar en mar abierto, pero solo trabajan cuando han sido advertidos a través del trabajo de inteligencia.
Actúan en alta mar antes de que la mercancía haya sido descargada de un barco a otro. La lancha que se interviene aquí en Galicia es sobre todo una lancha especialmente diseñada para viajes atlánticos. Es decir, nada tiene que ver con las lanchas que en el sur se intervienen por el tema del hachís. Embarcaciones de alta velocidad suelen estar dotadas de 4, 5, 6, incluso 7 motores, motores de última tecnología. Después cada narco es un mundo. Cada narco tiene unas marcas especiales, Yamaha, Honda, Suzuki o Evinrude. Estamos hablando de los últimos modelos siempre. Diga, Campos, mira, soy Manolo. Mira, es que no te podía hablar bien allí donde estaba, hombre. Mira una cosa, mira, vas a hacer esta gestión. Le dices que te diga el largo, el ancho, igual que aquella, pero el balón como la de 14, que no llega a popa de todo. ¿Entendiste? Que no llega a popa. Y la popa la vamos a hacer de 3 chafamarinas de 1,5. No tan gorda, porque es que no sea tan pesado el barco, ¿entiendes? Que es para fuera gordas, ¿entiendes? Lógicamente, pues no hay ningún problema. Bueno, pero hay que encuadernar igual, y le doy yo las medidas de la estampa, incluso, y alturas de motores, y todo eso lo doy yo. Incluso lo hacemos en la quilla, lo hacemos en plano. Un plano grande, ¿entiendes? Pues lo que hay que mirar es el precio, ¿eh? Si es muy caro, que ya olvida, que se olvide. Que la embarcación viene sin depósitos, los depósitos lo colocan. Viene sin depósitos, esto no hace depósitos. ¿Cuánto como el que tiene ya Juan? 19, ¿no? 18. 18 y algo. 18 y algo, está bien. Sí. A ver si le coge 7. Yo creo que sí que los coge. 7 Suzuki 700. El otro yo lo probé, ya te diré cómo va. Juan, no digas ni para quién es. No le voy a decir nada, Juan, lógico. Vale. Venga, vale, chao. En las persecuciones nosotros vamos en la cabina dentro, el patrón va dentro, hay un cristal y el limpia no da abasto muchas veces con el salseiro, con los pantocazos que da la embarcación, te salpica todo, entonces tiene que pasar el limpia y no. Por eso que ellos van con la cabeza afuera, es otro tipo de navegación. Sí, ahora no es imposible, de verdad que no es imposible. Oye, no te digas hoy, ya sabías que lo digas hoy. Bueno, pero que estamos moi desviados, o tempo está malísimo. Che dixan eles. Entón, que queres facer? Que se arrimen aquí a terra. Eu que máis quixera, home, me cago na cona. Bueno, a terra podes baixar para baixo. A que hora? A terra podes ir baixando para baixo. Sí, nós estamos indo para baixo. Vente a terra para sur, despois, se hai que abrirse, pois abre despois, se non queres máis tempo. Bueno, a ver o que fai o tempo, pero venos o día encima. Xa sei, o día encima, veces, tío. Eu alá non podemos ir porque non nos aguantamos, desfacemos todo. Veña, a ver. Si la salida se hace en un buque nodriza, la recogida sigue haciéndose, seguimos viendo que se produce en la práctica a través de lanchas rápidas que son capaces de recoger la sustancia en medio del Océano Atlántico e introducirla en el territorio para después posibilitar su redistribución. Los gallegos están en la droga blanca, es decir, en el cocaína y tal, es decir, no se dedican al chocolatito, se dedican a cosas más... Son más bragados. Es decir, esto te coge una planeadora y te parecen Azores con la planeadora como a Dios. Vienen en bolsas, lo cual quiere decir que muy presumiblemente este tipo de transporte es que ha venido en algún tipo de barco, en gancho ciego, en alguna cosa del estilo, ¿no? Entonces, bueno, ahora uno del equipo va a hacerle un narcotest para que veáis que efectivamente la pureza, bueno, primero simplemente que es positivo a la prueba de la cocaína, que es en este caso un azul intenso en función de la pureza, ¿no?
Como todo producto, lo más importante es proteger el interior de la humedad, sobre todo. Entonces suele llevar cantidad de capas de aislante con la única finalidad de si se moja o está sometido a altas temperaturas que no penetre y en este caso dañe el producto final, ¿no? Como veis, el color intenso del azul implica pues, rápidamente cómo ha reaccionado al producto químico, lo cual nos indicaría que es cocaína. Ahora faltaría llevarlo a un laboratorio que nos diga exactamente cuál es la pureza de esta cocaína que hemos intervenido. Cuando una embarcación se mete en la batea, se tiene dado el caso de que él está por un lado de una batea y tú por el otro y no hay forma de cogerla, porque tú le giras para ir a su encuentro y él da la vuelta o se te salta. A veces al estar en el mismo plano es difícil localizarlas porque hay una o dos bateas por el medio, pero bueno, desde el helicóptero no hay forma de escabullirse y no hay forma de esconderse. Cuando se realiza una persecución en un escenario complejo como son las rías gallegas, a veces no es tan importante la velocidad que puedas alcanzar, sino la pericia del piloto que maneja los mandos de la embarcación y bueno, condiciona de alguna manera todos los términos de la actuación en ese momento. ¿Qué hacemos? Mira, eu penso que mellor que des volta. Sí. Pois aí chegades cada camiño pode chegar aí, así. Porque aí non vamos chegar, non? Camiña tampouco. Ai, que tú sí, pero é unha locura. Vindes camiña aí, mañán, un momento, va de eso xusto, despois que vaya a levar todo, sí. Vale. Vale. Las organizaciones gallegas, dadas su potencial económico y su gran conocimiento del mar, confía la construcción de sus medios navales a los astilleros especializados en esta materia. Hemos detectado como astilleros de Milán, por ejemplo, construida para los transportistas gallegos. Esas lanchas, una vez aquí en astilleros clandestinos, son transformadas incluso en aparentes barcos de pesca. Esto con el único fin de hacer saltar todos los controles en alta mar y que no se detecte sus grandes periplos por el Atlántico. En muchas de las operaciones que hemos hecho figuran gallegos por sus contactos que han hecho en la cárcel o por sus contactos anteriores. A modo de ejemplo, en la operación Ferro, que hicimos hace unos meses, donde se intervino un semisumergible de 16 metros y con 4 motores, había un gallego que ya históricamente había fabricado un artilugio similar, ¿no? Entonces sí que están presentes en muchas de nuestras investigaciones. Sí. ¿Pero qué es? ¿Qué? ¿Qué es esto? Joder, me cago en Dios. ¿Cómo que es? ¡Hostia! Me cago en Dios. Me cago en Dios, llegar muy pronto, tío. Ya te tengo que llegar muy pronto, tío. ¿Dónde voy a llegar? Joder, muy pronto, ¿dónde ya muy pronto? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Parte, ¿dónde me mandaste? Bueno, es lo que pasa. Joder, esperándolo, aquí va a pasar el día y qué. Realmente la existencia de Greco Galicia y la presión que lleva a cabo la Policía Nacional en el territorio gallego ha hecho que cambien el modus operandi las organizaciones. Pontevedra, a diferencia de las comisarías que antes he liderado, el volumen que se interviene de cocaína es mucho mayor porque son los primeros pasos de la distribución. Estamos sufriendo una auténtica avalancha de entrada de cocaína, especialmente por nuestras costas. Como hace muchos años no se recordaba, e incluso batiendo récords de años o de tiempos que creíamos totalmente superados, ¿no? El traficante gallego, desde la operación Nécora, entendió que lo mejor es pasar desapercibido, buscar la invisibilidad, hacer poca ostentación de sus bienes y enterrar el dinero.
Uno de los principales pasos que se han dado en Galicia ha sido rechazar moralmente, reprobar moralmente el acto criminal de narcotráfico por todo el daño que supone para la sociedad. Digamos que eso, con respecto al problema que hay en otras partes incluso de España, es un hecho diferencial. ¿Papá tierra, ¿va a dar la vuelta? No, qué barranco me va a pegar. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mira, qué se ha pasado! Si comparamos el narcotráfico en Galicia con el tráfico de drogas o el tráfico de drogas en Galicia con la zona sur, estaríamos comparando realmente a los narcotraficantes de mayor nivel, que son los gallegos, por su experiencia, por su capacidad, por su seguridad, porque tienen un nombre y eso en lo que son las organizaciones latinoamericanas es muy respetado frente a la gente en el sur, donde parece que la gente del sur se asocia más a organizaciones con menos compromiso, con menos seriedad. Indudablemente también esa flota que tienen los gallegos y esa experiencia se nota a la hora de trabajar. Son capaces de utilizar una lancha rápida, a utilizar un pesquero o a utilizar un mercante, cosa que en la zona sur nos vamos a quedar reducidos básicamente a las lanchas que cruzan el estrecho o los pesqueros de pequeño calado que faenan en la zona. Los traficantes en el sur se mueven como Pedro por su casa, entran y salen de prisión constantemente, mantienen mucha relación con las personas que están dentro de prisión y eso le hace perder el miedo. Al final estamos generando una forma de vivir que lo que está haciendo es vida para unos, muerte para otros. Y eso es lo que uno tiene al final que enfocar. Y el Estado también tiene al final pues, que pensar que esa diferencia de rentas que pueda haber en determinados lugares pues no solo se combaten con lo que es la acción policial indispensable y que tampoco se puede nunca bajar la guardia, sino con otro de actividades y formas pues que a la gente que no tiene escrúpulos se le dé la posibilidad de vivir de un trabajo digno, ¿no? Vigilancia Aduanera ha detenido a pilotos experimentados en narcolanchas gallegas en el campo de Gibraltar y a la inversa eso no se ha producido jamás. Han modificado sus zonas de actuación, se han dirigido también muchos a la zona sur y han cambiado el tráfico de cocaína por el tráfico de hachís, ¿no? En la década de los 80, Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali, se refugió en España. No tardó en ser descubierto y encarcelado. Dentro de la cárcel estableció contacto con contrabandistas gallegos como Sito Miñanco. Unos y otros sellaron una alianza criminal que sigue muy presente a día de hoy con un único objetivo: inundar Europa de cocaína colombiana. ¿Cómo? ¿Los contrarios acá? ¿Los contrarios? ¿Cómo? Quizás el éxito del narcotráfico gallego es cómo se han adaptado y han ido pasando de sustancia en sustancia, cogiendo desde el tabaco hasta el hachís y finalmente la cocaína. El narcotráfico en España se inició a principios de los años 80. En concreto, básicamente,
las antiguas redes de contrabando de tabaco, y especialmente en Galicia, contribuyeron con su estructura a, digamos, pasar de vender una actividad que incluso estaba bien vista por parte de la población gallega, era aquello que se llamaba el rubio de batea. Y la gente en la Ría Baixa, sobre todo, no veía aquello como un delito. Y uno tiene que partir de que prácticamente todos aquellos grandes clanes surgieron de una actividad que la gente no veía como ilegal, es decir, surgieron de gente que metía tabaco a través de sus planeadoras y que en todo caso era que en aquel momento no era ni un delito fiscal, era algo administrativo que le metían una multa. Por lo tanto, en una época, digamos, de cierta pobreza, hasta estaba casi bien visto el saltarse la norma que el Estado tenía y el poder dar una cierta riqueza. Partíamos de aquello. Coincide con la época del Mundial de Fútbol y muchas organizaciones se instalan en España y empiezan a trabajar pues, principalmente con los clanes gallegos, que son los que poseen la infraestructura de lanchas y de medios marítimos para introducir la cocaína no solo en España, sino en Europa, a través de las costas españolas y las portuguesas. Los gallegos, que por tradición han estado metidos en contrabando toda su vida históricamente, los personajes de Colombia y todo eso, somos una gente que estamos siempre metidos en contrabando y todo, y esa alianza es muy importante. Hace 30 años recuerdo que me reuní con uno de los hermanos Orejuela, que era uno de los sucesores de Escobar, uno de los jefes del cártel de Cali. Fue en Bogotá, en la avenida 100, en un edificio de negocios donde había una gran mesa. Estaban presentes varias personas. Era una especie de cofradía, una asociación de productores. Uno ponía 1 tonelada, otro ponía 2, otro 3. En aquella época ya estábamos hablando de cargamentos de 10 toneladas. La flota gallega representa más del 50% o casi el 50% de la flota española marítima. Estamos hablando de casi 1.500 kilómetros de costa. Es decir, estamos en una situación muy especial, con una tradición y con unas costumbres muy arraigadas, que supone que sea muy complicado trabajar ante la cocaína. Yo empecé aquí cuando empezaba Cito Miñanco en otro bando y yo en el otro. Es decir, la época del tabaco, que todo aquello era, por ejemplo, la época de transición, que no había cárcel, se acudía a la falta administrativa, entonces la gente pues se lanzó al boom del tabaco. Y después, claro, cuando fue que el tabaco lo sancionaban como ya con cárcel, como te ponían penas de cárcel, muchos contrabandistas que conocías, que ya no están aquí, te decían, oye, mira, a mí se me castigan igual por tabaco que por la droga, me dedico a la droga. Recuerdo que las primeras veces que uno salía a hacer desintoxicaciones a las casas de los pacientes, la verdad es que daba miedo. Es decir, podían, como me pasó, abrir una puerta y ponerte una pistola en la sien, ¿no? ...50.000 formas de que te hacen la jugada. Aquí, yo te digo, yo cada día llevo camino 43 años y aquí no hay una cosa, aquí cada día estás aprendiendo una cosa. Yo te digo, si hubiera un museo dedicado al contrabando y tal, la gente alucinaba. Debe tener gente así. Hace 2000 y pico años ya causaba problemas, el consumo de alcohol, el consumo de determinadas sustancias. Y ya los viejos del lugar, la gente que tenía cierto ascendente, pues informaba, ¿no?, y advertía de las consecuencias que podía tener el uso de determinadas cosas, ¿no?
Lo que sí es cierto es que nadie aprende en cabeza de otro. Ha habido mucha conciencia social de que había que luchar y enfrentarse a los narcotraficantes cara a cara. Esto se vio con imágenes muy explícitas de las madres contra las drogas peleando en la puerta del Pazo Bayón, esas imágenes icónicas contra el narcotráfico, y esto no está ocurriendo en el sur. La policía española es una de las policías más organizadas y las mejores del mundo en la red contra el narcotráfico. Están asesorados también por la DEA y tienen también mucha vinculación con gente informante dentro de la institución de la policía. Pero también hay corrupción en los puertos y existe también policía también que es corrupta. Entonces, estas cantidades de cocaína, sin haber corrupción en los puertos de entrada y de salida, y la propia policía aquí, no toda, pero existe también gente que trabaja y se presta para la organización. Cualquier cuerpo policial que no piense que tiene o que ha tenido un problema de este tipo, realmente tiene un problema. Sí. Yo creo que tenemos que tener los ojos muy abiertos y desde luego que tan pronto veamos indicios, poner obviamente los mecanismos en marcha que tenemos para atajar esas conductas y hacer lo que sea necesario. Recientemente se han hecho detenciones de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de aduanas, que supone que somos permeables a esa cierta corrupción y que tenemos que estar muy atentos a que no ocurra casos como esos, ¿no? Hay que advertir que no hay una pequeña mano o dos pequeñas manos o una pequeña mafia o dos pequeñas mafias locales. Los contenedores contaminados con cargamentos de droga son innumerables. Y hay muchísimos receptores que pueden estar cubiertos por las autoridades. Este es el verdadero problema. Pienso que podrían establecerse sistemas de control global que ya existen, como los potentes escáneres, que permitirían fiscalizar todo lo que entra, tanto armas como estupefacientes. Pero no lo quieren implantar. En la agencia tributaria hay un robusto sistema de control de accesos, de tal forma que cualquier empleado de la agencia que entre en un expediente o que mire un dato, esto se sabe perfectamente quién ha sido, cuándo ha sido, de tal forma que cada uno tiene que entrar en aquello que le corresponde por las investigaciones que tenga asignadas o por la tarea que tenga encomendada. Hay que tener cuidado y realmente poner en marcha los mecanismos de control tan pronto se detecta alguna conducta irregular. Desde la Red de Fiscales Antidroga Iberoamérica, que es una iniciativa que lidera esta Fiscalía Antidroga, pero es una iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, lo que se percibe es que hay una relación constante de flujo. Yo diría que se percibe más flujo unidireccional de Latinoamérica hacia Europa y en particular hacia España y Galicia. Son países que son muy permeables a la corrupción. Es decir, el nivel de vida es muy bajo y eso hace que este tipo de organizaciones aprovechen esa ocasión para infiltrarse en los organismos estatales y tratar, sobre todo en los puertos, llegar hasta el oficial que es susceptible de ser sobornable o corrupto.
cualquier banda de crimen organizado tiene como principal objetivo el lucro, obtener beneficios del delito. Hay que hacer hincapié que el dinero que genera el tráfico de drogas sirve para alimentar una gran industria de blanqueo de capitales. Es cierto que es muy difícil el llegar a determinar que ese dinero que está ahí proviene del tráfico de drogas. Difícil, pero no imposible. Y, por ejemplo, en una operación que hemos hecho con la policía sueca, se han intervenido 55 millones de euros. Recordar el año pasado que en una sola operación, que por cierto había un corrupto que metimos en la cárcel, se intervinieron 6 millones de euros en efectivo y se intervinieron muchísimas propiedades. Nos parece muy importante, esencial, también la experiencia nos lo ha dicho, la lucha patrimonial, evitar que estos criminales sigan disfrutando del producto de la venta de drogas y del tráfico de drogas, años incluso después de cumplir sus condenas, vuelven a salir y siguen disfrutando opíparos patrimonios, opíparas mansiones y tremendos vehículos que todavía, a pesar de los avances habidos, siguen disfrutando y siguen exhibiendo en algunos casos con total impunidad. Nos encontramos con algunos blanqueadores que son los mismos, digamos, miembros de crimen organizado que se ocupan de crear una estructura empresarial para dificultar la identificación del titular de ese patrimonio. En otros casos nos encontramos con lo que podemos pensar blanqueadores profesionales, que son individuos con unos conocimientos financieros importantes, en el marco también de estructuras societarias capaces de crear esas estructuras y diversificarlas en distintos países y la ponen a disposición de distintas organizaciones. Cuando un delito se denuncia, un delito de narcotráfico, pues ya enseguida se pone en marcha una investigación por blanqueo que tiene por objeto pues, ver un poco dónde están los bienes de ese grupo, organización o delincuente, tanto en España o en el extranjero, y lo que hacemos es llegar a ellos e intervenirlos, y eso es un fuerte en la agencia tributaria y en Galicia en particular siempre lleva esa investigación aparejada, ¿no? Nos falta dar pasos, especialmente en los bienes inmuebles, los de más cuantía, más valor y que siguen años y años después de las detenciones en manos de los narcos. El delito busca un enriquecimiento ilícito económico. Son delitos contra la salud pública, se actúa por quienes los cometen sabiendo y asumiendo el daño que provocan a la salud pública, pero no actúan para perjudicar a la salud pública. Actúan por un ansia de enriquecimiento ilícito, de acumulación patrimonial, cuanta más, mejor. En 10 toneladas que lleguen a entrar, solamente con 10 toneladas a puertos europeos, sin contar que sea España, Holanda o Inglaterra, pues aproximadamente podemos decir que se están ganando aproximadamente 150 millones de euros. Así es, se ganan 15.000 netos sacando gas. Igual coges al que transporta la droga, pero no, lo importante es llegar a quien organiza esa operación, que al final es el que tiene ese patrimonio de forma directa y muchas veces de forma interpuesta y muchas veces fuera de España. Vigilancia Aduanera mantiene una red de enlaces y de vínculos con las agencias europeas y con los organismos policiales y aduaneros, tanto de Europa como de países terceros. Y es vital para el intercambio fluido de información que garantice también la resolución de las investigaciones policiales. Son muchas las operaciones que se desbaratan a través del trabajo conjunto de policías de otros países y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas, ¿no? Nosotros pedimos, lo primero, que el problema del narcotráfico y las drogas vuelvan a estar en la agenda política. Lo echamos de menos, sinceramente, desde hace mucho tiempo. El 24 de noviembre de 2019, las fuerzas de seguridad españolas incautaron el primer narcosubmarino transatlántico.
había cruzado el océano desde Brasil. La organización gallega que iba a recoger el cargamento de cocaína recibió un chivatazo y dejó tirada la tripulación. Los semisumergibles se utilizan desde hace más de una década para aproximar los alijos al alcance de las embarcaciones gallegas. Son prácticamente indetectables mediante los sistemas de rastreo disponibles en Europa. Su señal aparece y desaparece de los radares. Es tan débil que se puede confundir con la que emite un ave o la de un mamífero marino. El tiempo en aquel momento también era muy malo, con olas de 6-8 metros, lo que también les perjudicó a la hora de culminar la operación. Una vez se sienten que nadie les va a rescatar, ni a ellos ni a la droga, el piloto, conocedor de la zona, decide hundirle próximo a las costas de Aldán. Las organizaciones colombianas que en estos momentos disponen de un excedente de la cocaína, lo que están haciendo, además de buscar nuevos mercados, el mercado africano, el mercado australiano, el este de Europa, están cambiando los sistemas de transporte y los medios de ocultación. De ahí que en estos últimos años se haya detectado un semisumergible con una importante carga de cocaína y otras lanchas semisumergibles que estamos interviniendo cuando antes eso en Europa era impensable. Ese es Juárez Costas de los Estados Unidos. ¡Auto tu barco ahora! ¡Auto tu barco! ¡Auto tu barco! ¡Auto tu barco ahora! ¡Auto tu barco! ¡Auto tu barco ahora! Si atravesar el Atlántico es una aventura en sí misma, mucho más en un artilugio que no se sabe desde el primer momento si su mecánica, su tecnología o la forma de fabricar va a funcionar. Los sumergibles en el Atlántico, siempre para entrar a grandes cantidades de cocaína, en su momento fueron muy utilizados, porque en un submarino o en sumergibles, pues las cantidades de cocaína eran muy grandes que se podían utilizar. ¿Qué pasa? De que esto requiere también de un costo muy alto. Las ingenierías tienen que ser muy perfectas y todo, y como ha habido tanto problema que últimamente se empezaron a caer mucho el tema de los submarinos, han cambiado en menos inversión y lo que se hace es que se mandan los transatlánticos comerciales y se reciben en alta mar con barcos pesqueros con conexiones en los puertos de llegada para poder entrar la cocaína parcialmente o en su totalidad. Actualmente, el juego consiste en recibir la droga en un barco desde un avión, recuperar la mercancía y transportarla a un destino X y, de camino, trasvasarla de nuevo a otro barco o incluso un tercero o más para poder perder la pista de la mercancía, un poco como ocurre con el blanqueo de dinero. La Policía Nacional ha detectado cómo estas organizaciones utilizan ya una infraestructura superior. El uso de 3-4 embarcaciones tipo pesquero, una de ellas transporta la droga, otra embarcación es la que se encarga del combustible y las comunicaciones con Colombia y España, y otras embarcaciones son las que realizan las entregas de pequeñas partidas de droga hacia los barcos destinatarios, en este caso barcos africanos o barcos gallegos. Casos como el del Carar, donde se transportan 4 toneladas de cocaína, es un ejemplo claro del sistema que estas organizaciones están llevando a cabo ahora mismo. Estamos hablando de Galicia, no solo está de cara al otro lado del Océano Atlántico, visible como la puerta de entrada a Europa, sino que además está pegada a la frontera portuguesa. Es esa ventaja operativa o geoestratégica la que han venido empleando las organizaciones criminales de narcotráfico en operaciones de carácter marítimo. En el caso del Carar fue desarticulada una organización de lancheros. Seguramente los líderes de la organización quedaron detrás exponiendo solamente a los trabajadores, a la gente que iba con las lanchas a recoger esta droga. La pronta actuación del Cuerpo Nacional de Policía
hizo que se pudiera llegar a la detención de todo el grupo de lancheros. Sí es verdad que a través de distintos análisis, informaciones, parece que no solamente los contenedores, sino también otras formas de tráfico de drogas por vía marítima, a través de yates, a través de pesqueros, pueden estar utilizándose porque es lo que permite el movimiento de droga en mayor cantidad. Se han desarrollado operaciones en las cuales la operativa de la actividad criminal a través de las rías gallegas, de las rías baixas, nos ha retrotraído a imágenes que consideramos solo propias del desarrollo de esta actividad criminal en los años 80 o 90. A partir del 2018 empezamos a detectar, y de hecho ha habido muchos operativos, barcos pesqueros que se aproximan a las costas gallegas, cargados de droga y que tratan de transportar la tierra a través de planeadoras. Ese es el escenario que tenemos ahora de narcotráfico, es una reactivación de la vía marítima. Estamos viendo que, fruto de diversas circunstancias, Galicia vuelve a ser no la única puerta de entrada, pero sí una de las principales y, por no decir la favorita, de muchas organizaciones para colar por aquí sus cargamentos de droga. Por tanto, necesitamos una dotación de medios que esté a la altura del desafío que enfrentamos. Abra, policía, abra la puerta. Tírate al suelo, al suelo, al suelo. Venga, al suelo. Estamos muy insensibilizados al cómputo de los miles de kilos que son objeto de decomiso en las operaciones que se conocen a través de los medios de comunicación. Yo creo que sería mejor traducir el número de kilos a millones de euros para entender de este modo mejor cuál es la entidad correspondiente a este tipo de actividad criminal. En estos últimos años hemos visto cómo se ha incrementado el envío de cocaína, no solamente hacia España y Europa, sino hacia puntos del mundo donde anteriormente no se enviaba cocaína. Estamos hablando de Rusia, Indonesia, Australia. Esto es debido a la gran producción de cocaína y al excedente que existe, que tienen que, evidentemente, venderlo y no a los mercados tradicionales, sino a otros mercados nuevos para ir haciendo nuevos consumidores y ampliando la cuota de mercado. Es muy difícil decir hoy en día quién domina el narcotráfico. Pienso que los mexicanos han conseguido hacerse con una parte muy importante de la distribución y han asentado su posición entre Estados Unidos y América del Sur y, por supuesto, en el mercado europeo, que es un mercado en plena expansión. Existen diferentes mafias, como las de los Balcanes, la ex Yugoslavia. Los principales clientes aquí en Europa son principalmente los ingleses, los países del este, los rusos y los italianos. Estas son la gente que son organizaciones muy organizadas, con mucho dinero. Para estas cantidades no se pueden estar vendiendo con cosas parciales ni nada. Todo lo que llega y lo compran de contado. Entonces, esas personas y esos países son los principales clientes que tenemos para vender la cocaína, que pagan de contado. En esta década siguen siendo las organizaciones colombianas las que tienen un papel preponderante en España. Los grupos de marroquíes holandeses, que son muy poderosos y manejan mucho dinero, invierten en operaciones en origen. Ya no son los cárteles mexicanos, que también lo hacen, sino los cárteles europeos que invierten en Sudamérica, compran la droga a menos precio que antes, puesto que existe un excedente, y la envían en barcos, en contenedores hacia Europa.
Hoy en día no hay ninguna gran organización, ningún cartel, ninguna mafia que domine el tráfico internacional de cocaína hacia Europa. Hay redes mucho más flexibles de lo que conocíamos, por ejemplo, en organizaciones mafiosas tradicionales como la Cosa Nostra. Y, entre tanto, son muchas las redes involucradas en el tráfico, también en los grandes negocios, los envíos de toneladas de cocaína a través del Atlántico. Yo destacaría a la 'Ndrangheta italiana, que tiene buenos contactos en América Latina desde los años 80, a las redes españolas y gallegas, británicas e irlandesas, holandesas marroquíes, albanesas y otras dominadas por gente de los Balcanes occidentales. Y lo interesante es que todas ellas cooperan regularmente en el tráfico de grandes cantidades, hacen negocios estrechos juntos. Aunque hay mucho por hacer, la sociedad civil gallega rechaza frontalmente al narcotraficante. Es decir, el narcotraficante es un delincuente. Aquí les hemos quitado la careta. No engañan a nadie, ya no son Robin Hood, ya no son ningunos mecenas de nada, son unos simples criminales. El primer juicio de blanqueo de capitales que tuvo que afrontar Sito Miñanco fue el año pasado. Pasaron 30 años desde su detención, desde su primera detención, para afrontar un juicio de blanqueo. No podemos permitirnos ese lujo. La organización de Sito Miñanco es una organización muy compleja de investigar. De hecho, en esta última ocasión que ha sido detenido, se rodeó de otros grandísimos traficantes, como puede ser David Pérez Lago, el hijastro de Ubiña, y otros muchos con los que llevar a cabo sus operaciones con la máxima confianza. La investigación sobre Sito y su organización era muy complicada. Era una persona con gran experiencia, porque ya había caído anteriormente en otras 2 operaciones y sabía los métodos de investigación perfectamente. Su organización es una de las más importantes que ha existido en España. Se basa principalmente en la confianza. Él se reúne de gente de su máxima confianza, lo lleva haciendo desde el principio. De hecho, la mayoría de las personas con las que fue detenida en el 2001 han sido detenidas con él en el 2018. Intentaba corromper funcionarios en todas las instituciones, con lo cual pues era muy complicado, sobre todo por el tema de evitar filtraciones, ya sea por corrupción o por torpeza de que alguien hiciera algún comentario que le llegara a la organización de Sito que estábamos investigándole, con lo cual era complicadísimo y era una figura de especial relevancia. Para nosotros era caza mayor en aquel momento. La lucha antidroga en Galicia y en España lleva pues, muchísimo tiempo, más de 30 años. Más de 30 años que estamos peleando contra estos sinvergüenzas. Y que se dice pronto. Bueno, pues en todo ese tiempo, precisamente ese recorrido te da perspectiva, y una de las cosas, de los problemas que vemos más graves y más necesarios de solucionar es la multirreincidencia de los traficantes, de los grandes traficantes. No hablamos de pequeños camellos multireincidentes, que también, sino principalmente de grandes capos de la droga que entran y salen de la cárcel con una rutina, formando parte de una rutina de vida que pone en peligro, otra vez y de nuevo, la salud y la seguridad de todos, ¿no? Esta persona ha intentado traficar con droga siempre. Es un tipo que tiene mucha personalidad, que es muy valorado por los traficantes colombianos porque su palabra es muy importante, y esto hace que siempre recurran a él para grandes operaciones. Había trabajado durante muchos años con las organizaciones colombianas y les inspiraba confianza porque era un hombre que sí les respondía en cuanto a todo lo que le pedían o lo que era capaz de
de proporcionar a las organizaciones siempre había cumplido. No les había defraudado en ninguna ocasión, aunque haya caído detenido, pero es una persona de su máxima confianza. Si nos vamos al tema del transporte, lógicamente para mí el narcotráfico gallego sigue siendo un punto de referente y que no podemos nunca bajar la guardia en lo que es los grupos que siguen operando. Es verdad que hay 2 o 3 cabezas muy visibles y que son objetivo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo la policía española, pero que aún así hay terceras personas que comenzaron a trabajar, que han ingresado en prisión, que vuelven a salir y que vuelven a incorporarse a este tipo de organizaciones. La persona que más poder tenía en el narcotráfico colombiano. Históricamente, los carteles importantes eran el de Cali y el de Medellín. Una vez que eso cayó, se atomizó un poco los carteles colombianos. Ya no había 2 carteles principales, sino que se abrieron muchos más. Y el que llegó a tener más poder es el clan este de Otoniel, el clan de los urabeños o el clan del Golfo, que dicen que llegaba a tener 6.000 hombres a su servicio, con lo cual pues era un ejército bastante importante y que la mitad de la cocaína que salía de Colombia pertenecía a él. Por parte de la Policía de Colombia se viene sometiendo a un control y a una acción policial muy grande sobre todos los cárteles que están actuando en Colombia. Principalmente están detrás del clan del Golfo, que es el más poderoso y el que más droga estaría enviando hacia Europa, pero aún así continúan trabajando sobre otros cárteles y otras organizaciones pequeñas. Recientemente han caído también otro grupo de más de 10 personas del mismo clan que se encargaban de la financiación de las operaciones y también de los asesinatos. Con lo cual yo creo que a raíz de la caída de Otoniel pues está cayendo más gente y se está desarticulando los brazos más poderosos de esa organización. La captura de Otoniel significa una victoria del Estado y la legalidad contra la mayor amenaza que tiene Colombia, que es el narcotráfico. Al tiempo que la policía de Colombia perseguía a Otoniel, las autoridades de España y Brasil seguían la pista de otro de los grandes capos del siglo XXI. Se hacía llamar Paul Walker, pero ese no era su auténtico nombre. Vivía rodeado de lujos en la Costa del Sol. ¿Quién es Paul Walker? En la investigación que el Greco Galicia desarrolla en el año 2017 y 2018 queda más que comprobado que da el punto de unión entre los narcotransportistas españoles y la parte colombiana. Ele tinha métodos multimodais para se exportar cocaína para a Europa, né? Por navios, por aviões, por barcos pesqueiros. A logística que ele criou em pouco tempo, cerca de 6, 7 anos, é algo espantoso, né? O que inclusive faz ele ser chamado de Escobar brasileiro, né? Inclusive na Europa, em Portugal principalmente. El análisis de la documentación intervenida a Paul Walker en España nos puso sobre la pista de que Paul Walker realmente ocultaba una identidad supuesta, que es la de Carvalho. Carvalho, según las autoridades brasileñas, ya protagonizó importantes operaciones de narcotráfico en aquel país y en aquel momento, ya en el año 2018, se encontraba en busca y captura por sus autoridades. Apreendeu uma quantidade imensa de cocaína que o major movimentava
com o intuito de exportar para a Europa, inclusive para a Espanha, onde inclusive ele possuía residência, né, em Marbella. Cuando es detenido concretamente en una clínica de estética de Marbella y se le relaciona con la operación, utiliza 1000 triquiñuelas para ser puesto en libertad. É notável essa capacidade que ele tem empresarial de inundar a Europa com cocaína. Se foi apreendido 50 toneladas de cocaína nessa operação pela Polícia Federal, a corporação brasileira estima que 10 vezes mais do que isso chegou, né, ao seu destino sem a atuação da polícia nesse mesmo período, né, o que mostra o poder econômico dele, inclusive com tentáculos no mundo todo, né, empresas em Dubai, possivelmente negócios também na Ásia, na Tailândia. Se le puede incluso centrar en un país de la antigua Unión Soviética, concretamente Ucrania, país en el que de nuevo evade la acción de la justicia y de nuevo hoy podemos decir que está huido. La principal amenaza que plantea el tráfico internacional de estupefacientes es sin duda la violencia que conlleva. Hoy se pueden ganar millones, incluso miles de millones con la cocaína. Esto crea naturalmente una gran competencia y como es un mercado ilegal, las disputas se resuelven a menudo con violencia. Esto se puede ver básicamente en todas las partes de Europa, donde el crimen relacionado con los estupefacientes es fuerte, donde se ha extendido de forma establecida. Esto es especialmente cierto en los Países Bajos, nuestro pequeño país vecino, donde el tráfico de cocaína en los últimos años ha llevado al crimen organizado a ser muy fuerte. Los holandeses de origen marroquí son quizás los más peligrosos por sus conexiones y por sus relaciones, tanto en España como en Países Bajos. Lógicamente tenemos que tener a los países del este. Lo que se llama el cartel de los Balcanes es un grupo o unas organizaciones que están más que activas en España, y no solamente en España, sino incluso en Colombia, donde se han establecido ciertas colonias que dificultan mucho su identificación. Allí ya no solo se asesina a los competidores o a los enemigos del entorno criminal, sino que a veces se mata a personas inocentes de forma accidental, pero también a propósito. El hermano de un testigo del Estado fue asesinado, un abogado fue tiroteado y recientemente Peter R. de Vries, un periodista criminalista muy conocido. Básicamente, se trata de un desarrollo que casi va en la dirección del narcoterrorismo, tal y como lo conocemos en países como Colombia o México, y muestra de forma muy aterradora hacia dónde se camina cuando la delincuencia organizada de narcóticos se sale de control. Hace 30 años estuve infiltrado en los circuitos del narcotráfico. Y me consta que a pesar de los esfuerzos de las fuerzas oficiales y las enormes cantidades de dinero invertidas para combatirlo, el narcotráfico se ha multiplicado por 10 en esos 30 años. Eso significa que la lucha actual parece promover el producto en lugar de erradicarlo. Y este es el gran problema. El consumo de drogas crece cada año a nivel mundial. En 2021 ya se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden en todos los rincones del planeta. En Estados Unidos fallecen 100.000 personas al año por sobredosis, una muerte cada 5 minutos. Europa observa desde la distancia con precaución. Bueno, las drogas se han democratizado total y absolutamente ya desde hace años, de tal forma que no hay hoy por hoy prácticamente ninguna sustancia que sea ni de un estrato social ni propia de una edad determinada. Lamentablemente observamos consumos de personas muy jóvenes, consumos que ya son agresivos, consumos que sabemos que están ocasionando problemas importantes de salud, tanto física como mental,
Y tenemos también el consumo de personas mayores, personas de edad. Estamos en un momento en el que el consumo de drogas en general, legales e ilegales, está completamente normalizado. No solo está normalizado, sino que se admite e incluso en determinados casos se ve pues, como un elemento necesario para la diversión, para pasarlo bien el fin de semana. Hay que ponerse hasta arriba de alcohol y otras drogas. Cuando hace 30 años hablábamos de las distintas sustancias, cada una, digamos, era asignada a un grupo social, a una clase social incluso, a una edad. Hoy por hoy esto ya no es así. Yo viví los años 80, cuando el tener una papelina de cocaína daba un estatus, era el esnobismo, en las clases sociales altas se consumía. El problema es que la juventud no sabe los efectos de la cocaína reales. Se ha dejado de percibir el consumo de drogas como un grave problema para la sociedad. Ahora mismo hay otras preocupaciones de nivel económico, de nivel sanitario, y esto ha pasado a otro plano. También influye el hecho de que antes se veía, en los años 80, se veía a los toxicómanos consumir estupefacientes en espacios públicos, y ninguna persona le gustaba verle a un toxicómano en el portal de su casa pues inyectarse heroína o consumir cocaína u otras sustancias. Actualmente esto se ha vuelto un poco invisible porque se ha desplazado los puntos de venta a puntos marginales, alejados de los centros de población, con lo cual si no se ve parece que no existe. Entonces existe una menor percepción de ese riesgo para la salud pública. Sí que es importante que se conciencien de que la cocaína es un problema de igual o mayor medida que la heroína, por el consumo. O sea, un heroinómano consume 1 gramo de heroína y es 1 gramo de heroína. Un cocainómano puede consumir 7 gramos de cocaína en una noche y no tiene límite, ¿no? La gente joven relaciona cocaína con diversión, con discoteca, con bares de copas. En ese ambiente es fácil consumir, es fácil traficar. La gente no tiene conciencia de que pasar droga a cambio de un precio es un delito, y no solo un delito, es un delito muy grave. ¡Policía, todo el mundo al suelo! ¡Suelo! ¡Policía, todo el mundo al suelo! Teóricamente los jóvenes disponen ya de toda una serie de informaciones acerca de las sustancias que tendrían que servir para tomar decisiones. El problema es que la información simplemente no sirve, no llega, no es suficiente. Es decir, tenemos que abordar todo un proceso de educación para que sepan realmente qué es lo que se están jugando, qué es lo que está en juego, qué es lo que puede condicionarles en su vida actual, en ese momento y en su vida futura, ¿sí? Y qué es lo que están jugándose incluso como generación y como producto de una comunidad. Yo creo que solo así realmente vamos a poder ser capaces de cambiar algún tipo de perspectiva con respecto al consumo de sustancias. Esa percepción de riesgo casi inexistente, escasa o nula para muchas sustancias, es lo que lleva, unido a ese yo controlo que dicen todos los jóvenes, esa sensación de que uno es inmortal y que puede con todo y que puede parar cuando quiera en su adicción, en su consumo. Ese yo controlo, decimos que hoy comienza como un consumo recreativo y esporádico, acaba convirtiéndose 2 años más tarde o 3 en la visita inexcusablemente a los servicios médicos, a unidades de drogodependencias para tratar de curar un problema grave de adicción. Si piensan que ellos hoy por hoy van a poder manejar la sustancia de forma distinta como lo hicieron la generación de sus padres, porque es la generación de sus padres, están muy equivocados.
Las sustancias que se intervienen en Galicia son fundamentalmente cocaína, heroína y hachís. El hachís muchas veces son grandes partidas que vienen por el mismo sistema que la cocaína, en grandes barcos que alijan en nuestras playas, o en coches que hacen constantes viajes al sur para surtir en unos centenares de kilos al consumo constante que hay de esta sustancia. Por otro lado tenemos la cocaína, que es la gran estrella del narcotráfico aquí, que nos entra sobre todo por tema marítimo, y después también tenemos la heroína. Nos hemos acostumbrado a esa, digamos, avalancha de operaciones antidroga que son desmanteladas porque la policía es capaz de detectarlas y de intervenir la droga y detener a los miembros de esas organizaciones criminales, ¿no? Pero espero que no nos acostumbremos, porque su papel es determinante no solamente en el marco de la seguridad del Estado, también en el marco de la salud pública. Ese trabajo contribuye sin ninguna duda a que la salud de los ciudadanos se mantenga, a que la prevención, los servicios de prevención, pero también luego los de tratamiento de drogodependientes, pues no tengamos, incluso si queremos pensarlo, que invertir más dinero por cuanto que ellos están actuando como un dique de contención en ese contexto. Jefa, aquí hay una conversación importante. Porque tenía al final 120. He enviado 100 y aquí tiene tarjetas, 5.000 a esta persona, eso. Ya salió 20.000, ¿sabes? Casi puede ser un 2.000, así, ¿no? Ya cuenta está. He enviado 100.000 más. Porque yo no quiero estar aquí con todas las cuentas. ¿Me entiendes? Yo quiero tirar todos los cuentas, ¿sabes? Si me abre alguien teléfono. ¿Qué pasa? Sale. Las organizaciones criminales están siempre a la vanguardia del sistema electrónicos y de comunicaciones. Son punteros e incluso llegan a experimentar con sistemas encriptados para comunicarse. Todo ello con un único fin, que es el de salvaguardar siempre la seguridad en sus comunicados. Los medios técnicos son fundamental. Muchas veces contar con un aparato conlleva ahorrar 2 policías 24 horas de vigilancia. Claro que son fundamentales y vamos avanzando en ello, pero nos falta mucho. Por ejemplo, el mundo de los drones es un mundo por explotar para vigilancias y para controlar movimientos. En ocasiones, con la colaboración internacional y la actuación nuestra, nosotros, por decirlo de alguna forma, les engañamos y hemos tenido acceso a sus vías tecnológicas de comunicaciones y que son difíciles de atacar, que han dado grandes resultados y que darán muchos más resultados, con lo cual puedo asegurar que los narcotraficantes durante unos años no pueden estar tranquilos ni seguros en sus casas. Estamos en un momento en el que todos los podemos saber todo de todos a través de las redes de comunicación y sin embargo puede ser el momento en que menos podamos saber de lo que hacen quienes forman parte de redes de crimen organizado, porque esas redes les permiten desarrollar su actividad de un modo impermeable y opaco a cualquier tipo de actividad de investigación. La estación de radio, mucha gente hubiera pensado que podía quedar obsoleto, ¿no? Pero realmente es la forma más fácil de comunicación en la mar sin que pueda ser fácilmente rastreable. Y es fácil que las mafias y las organizaciones pues criminales vuelvan a utilizar, y de hecho lo estamos viendo, que vuelven a utilizar pues este medio de comunicación en la mar. Please do not approach to me. In few minutes I will alter my course through my starboard side. The circle will be approximately 4, maybe 5 cables. Please do not approach to me. Over.
la encriptación de las comunicaciones para ellos depende obviamente del grado de sofisticación y de la organización de la que estemos hablando. Si hay organizaciones cuyo nivel de sofisticación es mucho más elevado y por lo tanto recurren a sistemas, digamos, más avanzados o más sofisticados, y hay otras organizaciones que simplemente, digamos, que minimizan las comunicaciones a través de los teléfonos y a través de los sistemas que todos utilizamos. Muchas veces eres tú el que te tienes que hacer pasar por el malo y bueno, es un lenguaje, ¿no? El lenguaje de la madre por radio tiene una idiosincrasia especial y desde luego a mí me resulta muy bonito. El narco gallego se mueve en dos mundos, el tradicional, es decir, la utilización como medio de transporte del barco, de la lancha, del pesquero fundamentalmente, y después para la coordinación de esas grandes operaciones con esos métodos tradicionales se utilizan las grandes y últimas tecnologías, es decir, Internet. Estamos viendo en las últimas operaciones cómo cualquier miembro, ya sea de alto, de medio, de bajo nivel, de cualquier organización, utiliza este medio para ponerse en contacto con los demás, para recibir instrucciones o para vender la propia droga. Todo esto que veis aquí son objetivos, son puntos de carga donde se han visto trasbordos y es un poco como trabajar sobre una carta muy sencillita, muy limpia, para que no tengamos más que el poder trazar rumbos, estimas y demás y poder ir redirigiendo lo que consideramos oportuno. Centrándonos un poco en la agencia tributaria y los medios tecnológicos de los que disponemos, el más relevante es la creación en el año 2019 de las oficinas de investigación marítima que se han creado pues en todo el territorio nacional, en las distintas delegaciones especiales. Estas oficinas de investigación marítima lo que hacen es aglutinar toda la información en un solo punto, de tal forma que podamos detectar pues movimientos de sospechosos en embarcaciones. Tienen base de datos de armadores, de barcos, de tripulantes, después también información sobre localización de los barcos que está pues disponible tanto en fuentes abiertas en Internet como también a través de, de sistemas de localización vía satélite a los que Vigilancia puede tener acceso, ¿no? Las últimas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional ponen en clara evidencia la gran inversión que las organizaciones que operan en España y sobre todo en Galicia están haciendo inversiones en la construcción de semisumergibles. Trabajamos en nueva táctica operacional para la detección y la detención de este tipo de embarcaciones, que será un nuevo escenario marítimo que pueda darse en rías gallegas. Hay varios proyectos europeos en marcha. La dimensión de este tipo de organizaciones criminales les permite garantizar la implicación personal de un muy elevado número de personas, porque el transporte de los centros de producción hasta las vías de salida marítima en origen, la disposición de los medios de transporte a través de los barcos nodriza, la tripulación necesaria, la infraestructura precisa para garantizar el acceso con narcolanchas o lanchas rápidas hasta el buque nodriza y su propia introducción en el territorio, requiere de la colaboración de un muy elevado número de personas a través de la disposición de medios materiales ciertamente costosos y el manejo de información que les haga posible disponer de esas vías seguras de introducción en el territorio. Tenemos que tener en cuenta que nunca vamos a llegar al nivel que las organizaciones criminales tienen. Siempre vamos un paso más atrás, pero sí es cierto que estamos a la vanguardia de los sistemas técnicos a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de seguimiento. El mercado a través de Internet sí que también parece que se ha activado o se ha reactivado de manera exponencial, siempre ha estado ahí, pero pareciera que no tenía una presencia tan importante como obviamente ha adquirido ahora por la situación que obviamente todos conocemos, es decir, todos hacemos más compras por Internet, tenemos más actividad en la red en ese sentido, ¿no? Y yo creo que también representa una ventana, entre comillas, de oportunidad. Cada operación va a definir el sistema a utilizar, que puede ser desde frecuencias de radio hasta teléfonos encriptados que son difícilmente atacables por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El negocio del narcotráfico requiere de una logística asombrosa. Laboratorios en plena selva, aviones, barcos y un control absoluto de las infraestructuras. Así es el viaje de la cocaína hacia Europa. En Colombia nos encontramos en una situación muy peculiar. Siempre que hay un proceso de paz, nosotros encontramos un incremento de oferta para las organizaciones, tanto en Norteamérica como en Europa. En este caso, las organizaciones actúan siempre de la misma manera. Suelen tener mercancía almacenada que cuando encuentran esta oportunidad la desplazan hacia las costas, desde donde las introducen, ya sea vía contenedor o vía embarcación, hacia los puntos de destino final, en este caso hacia Europa. Los narcotraficantes suramericanos lo que hacen es que fabrican 100 toneladas de cocaína, 20, 80, 50, las hacen para abastecerse de un año. Lo que hacen estos cárteles es que buscan financiación de los países a los que va dirigida la droga. Es decir, que los traficantes europeos, los traficantes españoles también, necesitan invertir un poquito de dinero en estos envíos de droga para que el tráfico se produzca. Acaba de saltar ahora, viene de Galicia, por lo visto un barco que viene de Brasil y que va a salir el helicóptero a las 5 de la madrugada, ¿vale? Y el Halcón de Vigo saldrá una hora más tarde a localizar el objetivo, que no sabemos muy bien si vendrá o no vendrá cargado, pero en todo caso los efectivos los tendremos desplegados a esa hora, para que lo sepáis. Brasil es sin duda alguna el punto más caliente que hay en Latinoamérica, incluso más que Colombia o que cualquier otro puerto. Es un objetivo, depende de que nos vayan pasando más información o menos. Estaba hoy por la mañana a 2.500 millas de Vigo y a unas 1.700 de Las Palmas. Se supone que va a salir un catamarán, que es el que va a recepcionar la carga. Es un pesquero que viene, creo que de Brasil. Más que hablar de Brasil, habría que hablar del continente brasileño. Brasil tiene una extensión y una pluralidad geográfica tan grande que a nivel del narcotráfico le convierte en una verdadera potencia. No como productora de cocaína, no como cultivadora de la hoja de coca, pero sí a nivel logístico. Por un lado es una extensión enorme de territorio que controlar. Por otro lado, estamos al lado de países, de narcopaíses, caso de Surinam. Por otro lado, estamos cerca de Venezuela, también podemos definir como un narcopaís, y muy cerca de Colombia. Puertos como el de Santos son puntos más que referentes para las organizaciones a la hora de introducir esta droga en los contenedores y en los productos que transportan hacia las rutas comerciales que llegan tanto al norte de Europa como a España, ¿no? Un punto que tenemos en cuenta y que cuando nos focalizamos mucho en ello, inmediatamente cambian a otro puerto. Pero Santos a día de hoy es quizás el punto más caliente de Latinoamérica a la hora de hablar de tráfico de contenedores con cocaína. Lo que estamos viendo, lo que estamos comprobando es que los grandes narcotraficantes están constituyendo bases en grandes ciudades de Brasil, porque son sus puertos con gran potencial, tanto pesqueros como de contenedores, a través de los que está saliendo las grandes partidas de cocaína que nos llegan a Europa. Están haciendo vigilancia desde la Oficina de Inteligencia Marítima de Canarias y se trata, bueno, de que estéis pendientes de las comunicaciones que puedan ir llegando. Tenemos la salida del buque de operaciones especiales prevista para dentro de unos días, con lo cual es muy posible que lo desviemos a ese objetivo, ¿vale? Colombia siempre ha hecho un esfuerzo enorme por una política de tolerancia cero, es decir, una lucha permanente y constante para no dejar salir ningún kilogramo de sus fronteras y mostrar al mundo el compromiso que tiene en esta lacra que es la cocaína. Lo que sí está claro es que ahora hay mucha producción acumulada en los países suramericanos. Y se está entrando no tanto en las cantidades antiguamente, pero permanentemente está llegando droga al continente europeo. Lo difícil para esta gente es el último paso, que es la introducción aquí, porque tienen que tener sus medios y algún almacén para esconderla, pero después quien comercializa a nivel de España, a nivel de Europa, es Colombia. Países latinoamericanos en los cuales hay núcleos de producción que son capaces de abastecer a nivel planetario la demanda de consumo de este tipo de sustancias.
La cocaína llega a Europa oculta en contenedores marítimos por los puertos del norte, por el Atlántico y por el Mediterráneo. El segundo método de entrada son las lanchas rápidas, los veleros, los pesqueros y los narcosubmarinos que fletan las organizaciones gallegas. Los receptores finales de los grandes alijos son la 'ndrangheta italiana, el cártel de los Balcanes, la mafia rusa y los gánsteres británicos. Todos ellos tienen tratos directos con el clan del Golfo. Generalizando, encontramos tres tipos de introducción de mercancías ilícitas en las costas gallegas, en función de la tipología también del objetivo. La primera de ellas podría ser el método drop-off, que consiste en arrojar mercancía desde la borda de mercantes para ser recogida por embarcaciones menores. La segunda de ellas es la tradicional, la que acerca los cargamentos en pesqueros, remolcadores para ser recogido por planeadoras, que lo introducen dentro de las rías a alta velocidad. Y la tercera, y que cobra una gran importancia, es toda la introducción por contenedores en los puertos e infraestructuras críticas de Galicia. Para introducir cocaína de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, al continente europeo, a estos niveles, por toneladas, hablamos de cantidades grandes, se tienen que utilizar de empresa a empresa. Si no es así, es imposible que la cocaína llegue a los puertos europeos. Y los métodos más importantes son con compañías estables y sólidas que tengan comunicación y comercio permanentemente del continente europeo con Sudamérica. Tienen que haber mucho control de salida por parte de los narcotraficantes, del puerto de salida como el puerto de llegada. Sin esto es imposible llegar con la cocaína a Europa. Las organizaciones se aprovechan de todo ese movimiento de mercancía legal, provocando asimismo que sea más difícil detectar los contenedores que vienen, como llamamos nosotros, preñados con cocaína o que se utilizan exclusivamente para traer la sustancia estupefaciente. Suelen contactar con el personal administrativo que maneja ya no solamente los estibadores portuarios, que son una pieza fundamental, pero incluso tratan de contactar con el personal que lleva la parte administrativa, de forma que sepan dónde está un contenedor, cómo lo pueden colocar, dónde lo pueden colocar. Esa información es vital para cualquier organización. En estos puertos donde tenemos 40 kilómetros de puerto y donde la actuación de una organización de rescatadores tiene que ser inmediata, no pueden perder tiempo. Requieren de estas personas que hasta este momento no eran tan susceptibles a la corrupción, pero que cada día encontramos más, ¿no? Por ejemplo, en el puerto de Barcelona, el año pasado detuvimos a 3 informáticos que se dedicaban a suministrar este tipo de información a las organizaciones criminales. Tenemos dos tipos, ¿no? Uno que sería pues introducir pequeñas cantidades, unas mochilas en un contenedor, es decir, el importador no se entera. Y después también hay otro rip-off ya más, pues de una mayor complejidad. Ya no es una mochila, sino hay una zona oculta dentro del contenedor en la que se deposita pues una mayor cantidad de droga y bueno, ya ahí sí que el importador pues suele estar implicado, ¿no? en esta operación, ¿no? En Francia, Le Havre es un puerto importante y también Dunkerque, pero Amberes es el puerto esencial. Los contenedores que llegan allí se cargan en camiones que acaban en Francia. Es el gran puerto para la llegada de plátanos, que son uno de los escondites principales donde se oculta la cocaína. No pueden controlar tal cantidad de plátano. No se controlan los puertos españoles. No se controla Amberes y Rotterdam todavía menos. Son puertos de entrada, puertos abiertos donde el marco legal establecido por Europa tiene como objetivo facilitar la fluidez del tráfico. No estoy hablando del narcotráfico, sino del tráfico en general, donde el narcotráfico se incorpora a escondidas.
Yo sigo pensando que una de las más importantes, si no la más importante, siguen siendo los contenedores. Es decir, sí es verdad que a través de distintos análisis, informaciones, parece que no solamente los contenedores, sino también otras formas de tráfico de drogas por vía marítima, a través de yates, a través de pesqueros, pueden estar utilizándose porque es lo que permite el movimiento de droga en mayor cantidad. Las principales puertas de entrada son el puerto de Antwerp en Bélgica, en Rotterdam, en Holanda y también el puerto de Algeciras. Esas son las principales puertos de entrada de la cocaína suramericana a Europa. Si se observa la cadena de suministro de cocaína desde América Latina hasta las calles de Europa, los puertos son ciertamente estaciones muy importantes, quizás las más importantes. En los últimos años y décadas han surgido bandas especializadas precisamente en esto. En los mayores puertos europeos, Amberes y Rotterdam, son sobre todo grupos albaneses y holandeses marroquíes los que se han especializado en esto. Mediante el soborno, las amenazas y la violencia, estas bandas tienen contactos con las empresas de transporte, los empleados de los puertos y a veces incluso con los funcionarios de aduanas, y ofrecen sus servicios a otros grupos criminales. Las organizaciones colombianas vieron un filón en el envío de grandes cantidades de cocaína camufladas en barcos portacontenedores y de mercancía hacia el norte de Europa. En estas operaciones han sido ayudados por organizaciones del este de Europa que controlan muchas de estas empresas, que controlan a las tripulaciones y que permite llevar droga en un comercio que es totalmente legal. Hoy en día, el circuito de los contenedores es el vector principal. Los narcotraficantes saben que las autoridades no han establecido los sistemas para descubrir lo que está pasando con ellos. Ninguna autoridad controla la entrada de sus puertos. El de Rotterdam, que está moviendo más de 15 millones de contenedores, y el de Amberes alrededor de unos 12 millones. Lógicamente, ese volumen de carga es imposible fiscalizarlo completamente. Incluso en España creo que llegamos a alcanzar el 2 o 2 y pico % de los contenedores que son objeto de inspección. Eso supone que realmente estas organizaciones aprovechan esa situación para introducir cocaína en los mismos. Las organizaciones gallegas son conocedoras perfectamente de este sistema. De hecho, utilizan productos perecederos o productos que requieren que al llegar al puerto permanezcan un corto espacio de tiempo y que su salida sea lo más rápido posible para evitar no solo su inspección, sino que lleguen al destino final. A ver, pasa datos. Whisky, Echo, Charlie, Uniform. 2101600. Repito, Whisky, Echo, Charlie, Uniform. 2101600. No pasó pifi, es de los pequeños. Comienza a escanear. Julio, este puede ser el de Barcelona, que trae mascarillas y eso. Yo de este es aluminio. Ok, recibido. Tenemos un control muy importante, ¿no?, de todo el tema de contenedores a través de las unidades de análisis de riesgos, es decir, que controlan todos los contenedores que van llegando a los puertos, principalmente en Vigo llegan muchísimos contenedores, también en Marín. Esas unidades de análisis de riesgos pues nos determinan, manejan información sobre el importador y en base a esa información pues se determinan una serie de contenedores que pueden tener un cierto riesgo y se abren. Entonces se abre un número elevado de contenedores, ¿no? La droga que llegue a España o llegue a Holanda o llegue a cualquiera de estos puertos, esto lo tienen muy organizada, pero las principales rutas las hacen terrestre y la llevan hasta cualquier parte por transportes, con camiones, no había aérea ni marítima. Ya estando en tierra aquí, todo se hace a nivel de carretera y a nivel de transporte de camiones. Contenedor ok.
En el caso de los aeropuertos es un caso más especial, es decir, en este caso no se mueve tanto grandes cantidades, pero sí un goteo permanente o constante. Estaríamos hablando de contenedores aéreos donde la cantidad puede oscilar de 100 a 200 kilogramos, pero donde realmente hacen daño a estas organizaciones, como por ejemplo las organizaciones de la República Dominicana, es en el envío de maletas en vuelos comerciales. En este caso suelen introducir a 4, 5 o incluso 6 pasajeros que transportan una cantidad que oscila de 10 a 15 kilos y que en el caso de ser detectado alguno de ellos, pues lógicamente el transporte sigue siendo rentable debido a que 4 o 5 de las restantes mulas continúan su trayecto. Hay una ruta aérea que es fija, es decir, a través de personas que lo traen adosados al cuerpo, o la droga tragada, o en maletas. Eso al final del año son varios cientos de kilos, incluso miles de kilos, que se detectan no solamente en los aeropuertos españoles, sino en aeropuertos extranjeros. El efecto globo del que hablan los colombianos se aplica a todos los ámbitos. Si nosotros presionamos una ruta y hacemos muchos controles sobre esos pasajeros, la organización muda rápidamente a otra ruta comercial y de ahí comienza a mandar nuevamente 5, 6, 7 pasajeros. Suelen hacer una expedición, por decirlo de una manera, con pruebas de 2, 3 pasajeros y si funciona, inmediatamente la vuelven a utilizar. Sacadlo vosotros, por favor. Hasta la pandemia venía realizándose el tráfico básicamente vía veleros o vía mercantes que pasaban cerca de las costas, pero es verdad que desde la pandemia hemos detectado que grandes embarcaciones han realizado o han intentado realizar, porque se han intervenido, grandes descargas de cantidades que hacía años que no veíamos, ¿no? La pandemia ha repercutido mucho en el negocio de droga y entrada de cocaína hacia Europa. ¿Por qué? Porque ya llevamos un año con el tema de este virus. Entonces, ha decaído muy mal lo que es el consumo. Siempre se consume, con los problemas con pandemia, pero ha decaído porque las razones son muy claras y muy lógicas. No hay discotecas, no hay playa, no hay ocio, no hay diversión, no hay viajes, entonces no hay fiestas, no hay... Esto es lo que consume la cocaína. El efecto de la pandemia, el cierre de ciertas fronteras, que ha ocurrido que se ha extendido el tráfico marítimo. Tenemos ahora más tráfico vía contenedores, pero también vía embarcaciones. Tanto en los puertos de salida como en los puertos de llegada se cree de que han bajado la guardia un poco, y no es así. Están trabajando y están entrando igualmente. O sea, la introducción permanentemente está, y con más facilidad ahora, más no en la venta. La evolución de este último año con el problema del COVID, digamos que descentralizó los puntos de venta. Ahora hay puntos de venta más pequeños, pero por todos lados, en pisos. Entonces es un problema que la sociedad, que los vecinos nos demandan mucho la intervención en cuanto a atajar esos problemas que al final acaban dando un problema de convivencia. El tráfico de cocaína está más vivo que nunca. Los países implicados marcan récords de incautaciones a ambos lados del Atlántico. Rotterdam y Amberes en el norte y Galicia en el sur. Son los puntos más calientes en Europa. ¿Se puede parar esta dinámica criminal? La tendencia a la baja hasta el 2019, que se había mantenido en los últimos años en relación con la introducción de cocaína en las costas gallegas, pues ha sufrido un cambio en el año 2020 y la curva evoluciona ascendentemente, de manera que por el análisis de los perfiles de riesgo fruto de la inteligencia y de las investigaciones en curso no parece que vaya a frenarse próximamente. La pandemia ha servido para mejorar las técnicas del transporte, porque los narcos disponen de un poder financiero y reactivo más rápido que los organismos oficiales. No creo que el final de la pandemia les vaya a penalizar, más bien les va a favorecer. Van a acelerar su sistema para suministrar el mercado.
porque ante todo es un mercado. Quizá haya algo de cansancio en algunas instituciones en combatir el narcotráfico. Puede que tras muchos años de combatirlo, pues se han ido desgastando personas, instituciones y sea complicado. Y parece ser que el nivel de producción ha aumentado, con lo cual el nivel de exportación es más amplio, hay más organizaciones, hay más actores implicados en este negocio de otros países y lo veo muy complicado el poder, así a corto plazo, el reducir este problema. Sabemos que es un mercado que es muy difícil que termine en cuanto que tenemos gran demanda y gran oferta. Por lo tanto, la lucha creo que es una lucha sin cuartel contra esta actividad y quien la protagoniza. Yo pienso que sigue en expansión, porque esto no para, son compañías, estos son empresas también como comercializar normalmente productos. ¿Qué pasa? De que mientras haya demanda, habrá siempre venta. Mientras haya consumo, habrá siempre venta. Nos estamos jugando mucho en salud y en seguridad. Mucho de verdad, porque el narcotráfico, si por algo se caracteriza, es por aprovechar cualquier debilidad de los estados para asentarse, para destruir completamente las sociedades en las que penetra. Por eso la urgencia y la necesidad es la máxima. Lo que hacemos es un poco parar todo lo que llega, es decir, para todo lo que venga para Galicia, vaya para otro lado, si nosotros lo detectamos, pues esto al final es que la agencia tributaria tiene competencias a nivel nacional, ¿no? Nuestro objetivo es bueno, pues cualquier operación sospechosa, movimiento sospechoso que tengamos antecedentes, intervenir bueno, para evitar que se introduzcan, ¿no? Hay mucha cocaína, las organizaciones quieren introducirlas en Europa sí o sí, y por ese motivo Galicia tiene un papel bastante importante, tanto Galicia como el sur de España. Esto hace que la policía no baje la guardia, que estemos implementando nuevas formas de trabajo, que estemos desplazando muchas personas de las unidades centrales a los sitios donde más caliente está el mundo del narcotráfico y que junto con las SUDICOS desplazadas en esta zona podamos combatir el fenómeno que se presenta muy peligroso. La situación de lo que era y de lo que es creo que es totalmente diferente, pero no hay que bajar la guardia porque esta gente sigue pensando en enriquecerse y le importa bien poco la vida de cualquier otra persona, ¿no? Seguiremos en la misma línea de actuación y seguiremos intentando ser, como somos ahora, el muro de contención del tráfico de estupefacientes en Europa. Combatir esto es también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también la justicia, también la sociedad, es una lucha de todos.